Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Nieve Roja, festival de terror, fantástico, ciencia ficción y bizarro. En este año, tercera edición 2021, en una modalidad híbrida entre virtual y presencial desde el Bolsón, provincia de Río Negro. Bueno, hoy contamos con la película Los que vuelven, de la directora Laura Casabé, una película filmada en Misiones, que además ya tuvo un recorrido por festivales de cine como el Festival de Mar del Plata del año pasado y el Festival de Bariloche. La película tiene financiación del Inca, que habitualmente no financia proyectos de género suspenso y terror. ¿Te sorprendió en algún momento haber sido seleccionada y poder contar con esa financiación, siendo que es un proyecto claramente anclado en esos géneros? La verdad es que al respecto del Inca no fue una sorpresa, digamos. Es cierto que ahora, en ese momento, cuando surgió el interés de la película, que fue en el 2013, que es hace bastantes años ya, quizás no había, digamos, no era tan común que el Inca financiara cine de género en nuestro país. Pero la realidad es que yo en ese momento siento que se estaba un poco abriendo una puerta eh, y, y la verdad es que el interés salió como por unanimidad. Entonces, sí, no sé si fue una sorpresa puntualmente, no sé si fue una sorpresa si no lo esperábamos. Creo que sí, un poco se avichaba lo que iba a pasar después, que es lo que sucede ahora, incluso con el mercado de Blood Window, que es como una gran apertura a lo que es el cine de género en el país y que es algo que está creciendo cada vez más. Entonces, quizás en ese momento sí era más una rareza, pero no nos pareció algo sorprendente, lo celebramos. La película por momentos me hace acordar al cine de John Carpenter. Por ejemplo, pienso la secuencia del cura en la iglesia, muy temeroso de la amenaza externa, queriendo buscar protección en ese lugar. ¿Te parece lo mismo? ¿Hay ahí una referencia conceptual o literal con esa película específicamente? Y en todo caso, si no fuera así, ¿qué otros directores o estéticas o películas fueron como una influencia para encarar el diseño de los que vuelven? Bueno, la referencia de la niebla de Carpenter no podría ser más acertada. La verdad es que fue la referencia directa de la escena de la iglesia. Así que sí, eh, Alcoyana, Alcoyana. Y mira, la verdad es que sí, hay muchas referencias, digamos, la verdad es que por un lado eh, a mí me gustan mucho las películas, a mí me gusta mucho la saga de zombies de Romero, que son toda la saga de los muertos vivos. Entonces eso fue un poco una referencia. También Jacques Tourneur con I Walk with a Zombie también fue otra referencia, quizás en la forma en la cual pensamos a estos poseídos que los llamamos, estas personas que volvían, cómo tenían que hacer sus características, porque sabíamos eh, que no nos interesaba que sean así como monstruos en un sentido más arquetípico por ahí de la expresión. Entonces sí, y después, bueno, Carpenter a mí me gusta muchísimo y además aparte el guionista de la película que es Paulo Soria es un carpenteriano, como se diría él, entonces la verdad es que sí, la niebla, a ver, yo creo que referenciamos a la niebla sin haberlo sabido, porque no sé si recuerdo en ese momento hablar con el director de fotografía y decirle esto es como la niebla, pero bueno, sucede que, digamos, qué sé yo como también me gusta muchísimo el cine de Carpenter y entonces debe haber estado en mí y sin que me diera cuenta generamos un poco esa escena. Entonces es como una referencia de la que me di cuenta después. Pero bueno, digamos, también Polanski fue otra influencia para la película The Witch, que es una película de 2015 de Robert Eggers, para mí fue bastante clave para entender un poco cómo contar, cómo transformar a un espacio como agreste, como la naturaleza, en una, digamos, cómo darle como cierta entidad y cómo trabajarlo desde el sonido. Eh, entonces sí, digamos, hay como un montón de referencias en la película. Creo que hasta un poco, alguna vez me dijeron que se ve una referencia de Martel y yo creo que también hay algo de Lucrecia Martel incluso referenciado. Pero sí, sí, digamos, la verdad es que sí, digamos, tuvimos muchísimas referencias que nacen naturalmente del tipo de cine que nos interesa. En cualquier caso, creo que tanto como Romero como Carpenter, quizás Carpenter es todavía más conocido, eh,
entienden el género el cine de género como un cine político. Y entonces, en ese sentido, digamos, claramente es una guía Carpenter. Así que sí, están todas esas referencias en la película. La película tiene secuencias muy complejas, sobre todo porque son escenas grabadas en exterior, en lugares muy inhóspitos, como el monte, por ejemplo, que además tienen como una luz noche, o sea, grabadas de noche. También hay, por otro lado, secuencias y acciones muy complejas que tienen que ver con el FX y efectos gore, de sangre y demás, que están muy bien resueltos. Quería preguntarte cómo fue entonces la dinámica del rodaje al respecto de estos dos desafíos, ¿no? Trabajar el gore, los FX y además trabajar en lugares inhóspitos, a veces por la noche, ¿no? Bueno, filmar en la selva fue un desafío gigante. La verdad, filmar en la selva es un espacio como muy especial, es desbordado, también es como muy magnético y que te da de por sí como momentos de muchísima belleza. Pero la verdad es que fueron secuencias muy difíciles realmente filmar de noche. Nosotros fuimos con un parque de luces que estaba bastante bien, por suerte, con lo cual, dentro de todo, si bien fue una producción de un equipo muy chiquito y muy aguerrido y muy reducido, contábamos o procurábamos, y esto es algo que se logra hacer siempre al DF, haber llevado luces que nos permitieron poder hacer escenas nocturnas, que la verdad que es muy difícil, ¿no? Porque es un espacio aparte donde te chupa la luz, es la negrura total. Entonces, iluminar una porción así de selva chiquitita llevaba muchísimo trabajo y muchísimo material. Entonces, eso fue muy difícil, la verdad. Y además, aparte, nosotros tuvimos una producción de 4 semanas. O sea, fue muy duro en ese sentido. Fue maratónico, ¿no? Porque 4 semanas para hacer todo eso realmente fue muy poco. Pero sí con un equipo, digamos, chico, pero muy aguerrido. Pero bueno, también, digamos, a ver, es como llevaron un camión de muebles y lo metieron en una casa en el medio de la selva. Y fue una aventura absoluta. Entonces sí, digamos, al hacer esas escenas, que por suerte nosotros estábamos filmando en una casa, la casa de la película está literalmente en el medio del monte, que era lo que nosotros estábamos buscando. Queríamos una casa, la película buscaba una casa en el medio del monte, y la casa estaba en el medio del monte. Entonces, en ese sentido ayudó mucho, porque, digamos, nunca nos alejamos, para las escenas nocturnas nunca nos alejamos necesariamente de la base, que eso dentro de todo estuvo bastante bien, ¿no? Porque teníamos como todo ahí las líneas, podemos armar un mangrullo, entonces, pero porque también estábamos cerca de donde estaba la base del rodaje, donde estaba la base del equipo. Si no, creo que hubiese sido imposible. Y al respecto de las escenas de efectos, bueno, trabajamos con Marcos Berta, que es un especialista un poco de ese tipo del arte, que es el arte que son los efectos especiales, los efectos visuales. Y bueno, digamos, la verdad es que también nuevamente es algo muy difícil, es muy caro y demanda mucho tiempo aparte para poder capturar esos momentos. Si nosotros teníamos, o yo tenía como claro que digamos, todo lo que tuviese que ver con el gore o la violencia en la película tenía que ser justo, digamos, no me interesaba que fuese algo en donde pasara, no sé si cruzara lo bizarro, porque bizarro no es una palabra que me guste tanto, pero digo, o sea, porque siento que está medio mal usada, ¿viste? Se le pone a todo, pero sí como que no se trataba de eso, tenía que ver con generar impresión, ¿no? Digamos, tenía que ver con capturar ese segundo que te estremece. Pero bueno, capturar ese segundo que estremece realmente son un montón de horas de rodaje y mucho nivel de detalle, y trabajar para mí, trabajar para mí con el mejor, que es este chico, creo que el mejor de Argentina, que es Marcos. Que nada, trabajar con alguien que tenga mucho nivel y mucha excelencia, porque la realidad es que es algo la línea es muy finita e inmediatamente se puede transformar en algo que sea gracioso, que me encantan las películas de Peter Jackson,
las históricas películas de Peter Jackson, tipo Mal Gusto y todo eso, digo, es un cine que me disfruto un montón, no lo prejuzgo en absoluto, pero bueno, no era un poco lo que necesitaba esta película, que es un melodrama. Entonces, más siendo un melodrama con el peso dramático que tenían todas las escenas y qué sé yo, pifiarla con el gore era un problema. Entonces, bueno, todo eso nuevamente demandó muchísimo tiempo y dedicación y cuidado. Entonces, ahí nada, me toca celebrar al gran equipo que me acompañó allá, porque no sé si hubiese sido posible. Realmente le pusimos todos mucha garra. De verdad que le pusimos todos mucha garra. Así que bueno, un poco se trató de eso. Y bueno, y después filmar en la selva también es muy difícil porque llovió mucho, entonces el plan de rodaje es muy complejo. Todo se embarra, ¿viste? Es muy difícil. Pero por otro lado, también, digamos, es un espacio muy especial. Digamos, yo creo que la película tiene un tipo de luz que estábamos buscando con el director de fotografía, que creo que fue también posible porque al haber llovido permanentemente, cuando paraba de llover, lo que quedaba en el cielo era como una suerte de luz medio plata, pálida, que era un poco la que nos interesaba. Entonces también haber zafado un poco del sol rabioso de Misiones, más allá de que la pasamos muy mal por la lluvia, creo que le dio a la película un poco el look que estábamos buscando. Así que sí, bueno, un millón de experiencias y anécdotas sobre la selva, pero volvería. No volvería a filmar en la selva porque ya está, pero una cuestión, digamos, profesional, pero sí volvería a la selva 1000 veces. Los que vuelven tuvo la suerte, y en parte felicitaciones por eso, de quedar seleccionado en muchos festivales de cine alrededor del mundo. Entendemos que igual el año pasado, sobre todo por la cuestión de la pandemia y la cuarentena, tal vez fueron dinámicas de festivales virtuales y demás. Sin embargo, quería preguntarte, habiendo participado de esa gira de festivales y todavía haciéndolo, ¿cuál es la repercusión o qué es lo que te vas quedando o aprendiendo de esas experiencias? ¿Cómo fue la reacción del público y qué es lo que a vos te va generando ese trayecto que va teniendo la película? Bueno, la verdad que sí, por suerte la película viajó mucho. Viajó mucho la película porque igual todo el año de recorrido de festivales de la peli fue pandemia, entonces viajó la peli sola. Pero entonces la verdad que el aprendizaje tuvo que ver más con cómo haberlo vivido todo esto desde la distancia, ¿no? Creo que por suerte llegamos a tener el estreno en el Festival de Mar del Plata, cual tenía muchos nervios porque estaba la película en la competencia argentina y obviamente era la única de terror y el público argentino no está tan acostumbrado a ver cine de terror nacional, entonces sé que lo van a ver casi como prejuzgándolo quizás inicialmente o bueno, tratando de buscar que, no sé, como no es un público al cual está acostumbrado a ver cine nacional de género, entonces tenía muchos nervios y además la mezcla, ¿viste? No sabía cómo podía funcionar, todo eso. Ahora ya está un poco más establecido, ¿no? La idea de horror social en el cine, pero en ese momento no tanto. Y por suerte funcionó muy bien en Mar del Plata. Digamos, el aplauso después de la función es como una de las cosas que creo que no me voy a olvidar nunca más en la vida. Después también tuve una proyección en el Festival de Rotterdam que fue por ahí de las más curiosas y eso es un poco lo que me perdí, que fue tener contacto con el público extranjero, que todo este universo que se le presenta le parece algo completamente novedoso. Entonces, nada, un poco contarles de qué se trató la colonización, un poco cómo es la comunidad guaraní, cómo son los guaraníes. La verdad que el aprendizaje es que la verdad que si tiene algo para mí el cine de género para abordar cuestiones, para abordar dramas privados o familiares o sociales o demás, es que si está usado de forma inteligente te da mucha libertad, ¿no? Y te permite experimentar muchísimo. Entonces, muy por el contrario de que te limita, más bien te abre posibilidades. Entonces creo que eso es un poco sobre lo que aprendí o lo que me di cuenta. Y después a lo que nos pasaba también mucho como anecdótico es que todo el mundo piensa que la leyenda del Iguazú es verdad y no es verdad, es algo que nosotros inventamos para la película. Entonces en Rotterdam cuando les terminé diciendo entonces enésima vez porque era como todo el mundo asumía que era verdad, recuerdo una chica que se sintió muy frustrada porque
Es mentira la leyenda, la habíamos, por supuesto que nosotros estudiamos sobre los guaraníes y tenía que ver con la propia cosmogonía de la comunidad guaraní, y habíamos tomado eso y también, también yo creo que yo creo que la leyenda del Iguazú es una mezcla entre la pata del mono, digamos, ese terror gótico sajón y bueno, y nada, de la cosmogonía guaraní propia de lo que son sus monstruos, su universo, que es súper interesante. Pero no existe el Iguazú como deidad ni nada de todo esto. Y bueno, y yo recuerdo una chica en Rotterdam que se frustró bastante. De hecho, me preguntó como enojada, pero ¿por qué? ¿Por qué no habíamos, por qué era, no sé, por qué lo habíamos hecho? Y la verdad que fue como, bueno, qué sé yo, porque es una película. Y es cine. Y es una mentira el cine. Pero bueno, así que eso sería como de lo más divertido. Pero bueno, realmente el aprendizaje fue de cómo vivir a distancia, que tu película esté siendo vista por el mundo. Bueno, gracias Laura por darnos este tiempo y hablar de tu película y esclarecernos estas cosas. A todos y todas, gracias por sintonizarnos y espero disfruten la película y sigan disfrutando de la programación de Nivel Roja que recién arranca.